Eta erran nahi dizuet pizka bat beraien historioa. Arturo Kampion, abesbatzaren ibilbidea 2004an, 4 urtean hasi zen. Iruñeko Txantrea auzoko Arturo Kampione. Eskola publikoko hainbat gurasoek sustatuta. Urteak joan eta urteak etorri, taldeak hainbat aldaketa izan ditu. Zuzendaritzan, zein kideen osaketan, baina hasieratik jarraitzen du bere helburuekin. Eutsi die, kideen aisialdia, aberastea eta kultura sustatzea da. El coro está integrado en la Federación de Coros de Navarra y actualmente está compuesto por 34 personas que han actuado en numerosos lugares, dentro y fuera de Euskal Herria, dando a conocer en su amplio repertorio con más de 90 obras de música polifónica en temas y formatos variados. Las labores de dirección artística están a cargo del director Mikel Lumbreras Echeverría. En cuanto al idioma, el canto es universal, aunque mantienen nuestras lenguas euskera y castellano como base de nuestro repertorio, del repertorio de todos ellos. Eskerrik asko, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a este concierto de la coral Arturo Kampion. Nos acercamos por primera vez a cantar en este bonito pueblo, el Valle de Aizkoa, y lo hacemos con gran ilusión. Gure abesbatzak, esan duen bezala, 14 bat urte eman ditu dagoeneko lehenengo enseguaren genuenetik, eta hasierako xede berdina eusten jarraitzen dugu. Kideen aisialdia aberastea eta kultura sustatzea. Llevamos algo más de 14 años en el mundo del canto coral y nos mantenemos fieles a nuestros principios fundacionales, que son desarrollar la actividad lúdica del canto coral y promocionar la cultura. Dakigunez, musika kantatzea zein entzutea, osasungarria izateaz gain, kulturaren euskara importantea da. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Federación de Coros de Navarra y a la Junta General del Valle de Aizkoa por fomentar y facilitar este tipo de actuaciones y especialmente al pueblo de Arire por su grata acogida. Gaurko kontzertu honetan 15 kanta egingo ditugu eta 5 aurkeztuko dizkizuegu jendea esnekatzearren. Como podéis ver en el programa de mano, vamos a interpretar 15 piezas que iremos desgranando, que iremos presentando de 5 en 5 para mayor comodidad. La primera de ellas, Agur Zaharra, del compositor Joaquín Salario, es la que acabamos de cantar a modo de saludo inicial. Jarraian, Maitia Nunzira, egingo dugu José Buñuelak armonizandua. Es una hermosa canción de amor suletina que describe los impedimentos en relación al matrimonio que un padre celoso impone a su hija y los pesares que acarrean. Gero, nire herriko, Benito Lertxundiren kantarik ezagunetako bat. Laugarrena basoilarrak, abesti zuluerotar herrikoiak, Aita Donostiak armonizatua. Dirigida a la persona amada e inspirada en el canto del urogallo que se puede escuchar en la selva de Irán. Eta lehenengo atala amaitzeko Boga Boga, Rema. Es una canción popular vasca armonizada para coros por el compositor Jesús Guridi, kantaren sorburua kostaldekin da, herria omen da, eta gainera bizimodulatza adierazi nahi dio.
Gero, mas vale trocar, amados amasei garrain mendetako doinu baten gainean, gaztelako Juan de Lencinak sorturiko kantza. Geroago, kinkirri kunburu egingo dugu, Aldango herrikoia, egile ezezaguna eta Alexandre Lesbordesek moldatua. Aleluya, conocido poema de Leonard Cohen de 1984, basado en historias bíblicas, relatos antiguos, vivencias e inquietudes existenciales. Eta bigarren atala bukatzeko, zorongo egingo dugu Andaluziako kanta herrikoia Federico García Lorca poetaren hitzak dituena.
azken atalean laude. En esta tercera y última parte del concierto vamos a cantar las siguientes piezas. Húmedas Bar, de José María Iparaguirre, canción popular vasca, que se sitúa en San Sebastián y narra los amorosos sentimientos que a un joven mozo le suscita la mujer amada. Nor que estoy yo izentzun, eres tú izeneko canta. Mila bederatziehun eta hamairu barrenean, mocedades taldeak Eurovisionen defendatu zuen kantara eta bigarren postuan geratu zena. Egilea Juan Carlos Calderón. Jarraian aldapeko abesti polit bat, urrikoia, Resurrección María de Azkue jasoa Euskal Eskola guztietan kantatu izan dena eta kantatzen dena. Seguidamente, a tu lado, es una hermosísima y original habanera compuesta por Javier Busto con aires de tango y bolero sobre un poema de amor de juventud del letrista Matías Antón. Eta kontzertuaren azkena, Izar Ederra. Josu Elberdigek konposatutako maitasun kanta aparte. Hitzak dioenez, Izar gaixoa berpizten da abesti honen soinua eta harmonia berezia entzun ondoren.
Muchísimas
voz. Eskerrik asko etorri izanagatik, abenta eta txaloengatik. Hurrengo arte,